Agradezco al padre Franza. Sigas. Con lo que molesta, uno se queda con él. Agradezco al padre Franza esta exposición, que ha sido muy complementaria, un de estilo con la anterior. Aprovecho mi derecho de estar al final para completar una cosa que yo quiero completar. Y bueno, agradezco también a los que nos han seguido, los que han hecho posible, los que están aquí. Creo que es muy sugerente todo lo que hemos escuchado. Bueno, pues ya veremos a través del blog y de Jesús Buena Noticia y de otras formas, de cómo ¿no? se puedan después retomar, subir todo esto que hemos hecho. Bueno, cada uno su enfoque, ¿no? Yo quisiera, resonancias que me tocaron. En la visión así, sobre todo la sociológica, eso al principio, lo ligo mucho un planteo que ha hecho muchas veces Ratzinger Benedicto, ¿no? Esta cultura europea, un poco a que imponer no solamente esa falta de sentido de las cosas, sino que la cultura tiene que ser como si no existiera Dios. Y hay que y que tenemos nosotros también, porque lo que acá se llama laicismo es una educación como si Dios no existiera. Y etsis Deus non daretur, como si Dios no se diera. Y Ratzinger siempre insistía, bueno, aún para los no creyentes, el creer o no creer es un acto de libertad. Tiene que hacerse una cultura etsi Deus daretur, como si Dios se diera, porque si no, no hay fundamento para nada, va quedando vacía. Y ahí nosotros tenemos que, creo que, librar una batalla, en primer lugar, los cristianos con nosotros mismos, porque continuamente, repito, una cosa es el acto de fe, que es libre, es una adhesión, que eso nos impone, pero continuamente nosotros decimos, bueno, esto de fe lo dejamos de lado. La fe y la visión de fe tiene que ser aportada a la cultura. Si se puede argumentar desde Marx, ¿por qué no voy a poder argumentar desde Jesucristo? Si se puede argumentar desde Freud, porque nosotros mismos tenemos que poner nuestro aporte, porque sí, somos creyentes, y eso tiene una cosmovisión que nosotros le aportamos, que además es el fundamento, como que se ha mostrado en muchos puntos, de el gran desarrollo de la cultura occidental, que está involucionando en primer lugar en los derechos. Por supuesto, lo sabe el padre, y no hay que citarlo siempre, ya está la famosa Carta de Ogneto, que es una carta del siglo III más o menos, que entre las cosas que dice que se distingue los cristianos y los no cristianos, dice, no se distingue ni por el vestido, ni por las costumbres, eso en cual lugar. Entre las cosas que se distingue es porque no arrojan el feto afuera, porque no abortan. O sea, entonces, una de las distinciones entre ellos y los paganos. Bien, así que realmente creo que ahí tenemos, por supuesto, primero para nosotros vivirlo, pero necesitamos crear o desarrollar una síntesis cultural, porque esta cultura de muerte que aquí el padre nos ponía, sobre todo viniendo de Europa, que ha sido y que nosotros, como también lo dijo, somos, yo muchas veces para explicar el Uruguay digo, es el país más moderno de Occidente, con el ideal de modernidad del siglo XIX, laicista, etcétera, el que logró más que Francia, porque Francia, aunque sea, tiene, por ejemplo, más defensa de la escuela, y bueno, porque le quedan edificios por ahí. Aunque Francia acaba de votar o está votando el derecho a abortar hasta el momento de nacer. ¿Sí? Sí, sí. No sé si ya está aprobado o no. Ya tienen, los votos lo tienen al menos, ¿eh? Ya aprobado. Hasta el momento de nacer. Como decía el padre, ¿qué diferencia entre el momento de nacer y el momento de no nacer? Ya había habido en Nueva York, que, con el sistema como ese de eutanasia, ¿no? El de Nueva York es que el médico que al que nació no le aporta la defensa de la vida, no tiene pena. O sea, lo puede dejar morir, si los padres quieren. Es que es la lógica. O realmente la vida humana siempre defendible, intocable, la vida humana inocente, o sea, puedes hasta al mes 4, al mes 8, al mes 12, el que sea, al mes 9, eso 2 semanas. Bien, y creo que ahí tenemos realmente nosotros, la iglesia tiene que hacer un trabajo y una convicción. Quisiera también hacer otro aporte que el padre lo puso al final, ¿no? Él siempre insistía en el derecho de cada ser humano
por pertenecer a la raza humana, lo cual es verdad. Pero en último término, el derecho por ser criatura de Dios, por eso lo sea al final. Porque si no, el mismo hecho de ser raza humana, ¿por qué tiene derecho? O sea que la dimensión teológica, que además de hecho fue justamente lo que fundó toda esta cultura, que es intocable porque es de Dios, y mi vida también. Y eso también hay que incorporarlo y también hay que decirlo. Mira, el último respeto es porque sos más grande que tú mismo, que cada uno es más grande que sí mismo. Y la raza humana también, porque en primer lugar, porque no es por raza, porque cada uno es persona. Así que la división teologal, ser criatura de Dios. Y también en la noción de sacrificio. Sin duda, Jesucristo, porque no el cristianismo como guía, Jesucristo ligó totalmente el amor a Dios y el amor al prójimo. Y por lo tanto, como muy bien lo subrayó el Padre, el sacrificio como pérdida de uno mismo por el otro. Pero el sacrificio tiene la dimensión teologal. Se entrega a Dios. Y Jesucristo hace la voluntad del Padre. Entonces, y es el último fundamento. Porque también el prójimo y yo puedo darme hasta la vida del otro, en fondo, porque el único que le puedo dar la vida es a Dios. El único que le puedo entregar a la persona es a Dios, más que a Él y más que a mí mismo. Entonces, el sacrificio de Cristo es al Padre, claro que por nosotros, es al Padre. Entonces, la dimensión propiamente teologal del sacrificio, que repito, no disocia. Por eso, cuando le preguntan a Jesús, el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. El segundo es semejante al primero y están ligados. No se puede amar al prójimo. Y el mismo San Juan dice, conocemos que amamos a Dios si amamos al prójimo. Pero también dice al revés, conocemos que amamos al prójimo si cumplimos los mandamientos de Dios. O sea, si tenemos el absoluto de Dios. En eso también creo que, y bueno, la dimensión cultural a Dios, porque lo que ciertamente tienen todos los musulmanes y todos, tiene un sentido de Dios, y en cambio Occidente, incluso a veces los cristianos, un sentido menor, porque los mártires lo hacían por entregarse a Dios. Y dentro de yo mismo entra, digo, estoy completando, ¿no? Que es la vida eterna. O sea que el absoluto del hombre, porque tiene un absoluto para la eternidad, porque si fuera solamente porque es de esta raza, pero para morir, bueno, no sé si hay que entregarse tanto, después de todo, morir antes, morir después va a ser lo mismo. Es que somos llamados para la vida eterna, que es no solamente eterna en longitud, por decirlo en imagen, ¿no? Porque se va a continuar, eterna en calidad, o sea, para vivir frente al Padre, para vivir en la comunión de la Trinidad. Entonces digo, sí, estoy completando y yo soy por esos asuntos. Creo que ha sido muy rico. Sería bueno cada uno en los matrimonios, en los grupos, etcétera, cómo seguirlo trabajando. Y sí, yo digo un poco que largué un poco de idea. Creo que no tenemos que tener, ya no es la palabra, de meter la dimensión teologal, porque realmente es el fundamento y es lo que, bueno, en último término, la ofrenda nace en la Trinidad. La novedad y eso sí, ahí está mal dicho lo que voy a decir, pero estoy hablando muy rápido, ahí le ganamos al Islam, no es Dios que es más grande que Alá. El Padre se entrega todo al Hijo, generándolo siempre. Y el Hijo se recibe todo del Padre y se entrega al Padre. No tiene cruento, porque no tiene muerto, pero totalmente se da lo que pueda realizar encarnado y de un modo singular por el pecado, de modo cruento y doloroso. Solo agrega el pecado. Pero está en Dios mismo el darse totalmente. Dios no es, yo lo, estoy improvisando, cosa que les he pensado mucho, ¿no? Es imposible con la razón llegar a pensar la Trinidad, pero a su vez conocida, porque es así, porque se reveló y porque es, uno se da cuenta que Dios no podría no ser así. Que se tomó porque un Dios absolutamente solo, mirándose el ombligo eternamente, porque es lo que llega a la razón, una persona infinita, todopoderosa, perfecta, bienaventurada, pero claro, pero en cambio Dios no es solo, es un solo Dios, pero no es solo, porque el Padre se da todo, siempre, porque la generación es permanente, no se reserva nada, haciendo a su Hijo consustancial, y el Hijo
quiere recibir, no quiere como el hijo nuestro, ustedes, que en el fondo tiene que dejar de ser hijo, que la madre se enoje, porque tiene que ser, no es de nadie. En cambio, el hijo, como es todo recibe el Padre, la divinidad, siempre quiere ser hijo. O sea, y por eso está en perpetua acción de gracias al Padre y en perpetua adoración. Y ese es el culto verdadero que Él nos trae, que realiza su persona, que realiza en la cruz y que nos da a nosotros, incorporándonos en el bautismo y la confirmación, que realizamos en la Eucaristía. Por ello, en la Eucaristía nos entregamos todo con Cristo al Padre. Y eso incluye todo por el prójimo que el Señor nos ponga, por el que nos dé. Empezando, en este caso, marido y mujer y los hijos. Y también, que creo que hay que desarrollarlo más, la generación, no solamente el cuidado de la vida, la generosidad de la comunicación de la vida. Hay que volver a predicarla. Empezamos nosotros y a vivirla. ¿No? Esa familia recortadita que un poco, que en parte vamos asimilando. Porque ¿verdad? Los hijos se tienen para ellos y para Dios. No claro que hay un instinto, Dios puso los dinamismos. No solamente para querer ser padre y madre, porque que ahora que esto ha llegado hasta el caos, ¿no? Que quiere ser padre y madre de cualquier forma, cuando quiera, para tener la generosidad también de la entrega de la vida por el otro, y en eso potencialmente cada matrimonio, cada padre y cada madre tendría que querer llenar el mundo de hijos. Después podrá o no podrá, pero sí hay que cambiarla, hay que dar vuelta, como fue siempre así. Porque quiere ser generoso, llenar el mundo de hijos y darle a Dios todos los hijos que Él quiera. Después verá cómo eso es razonable, cómo Dios se lo pide, etc. Pero no, yo voy a calcular, yo que he preparado muchísimo, digo, nunca, usted no puede decir el número de hijos. No, señor. Ustedes se casan para tener hijos, para darle hijos a Dios y para dar gente, llamar a unos para la vida eterna. Después será razonable que si estoy enfermo, lo que sea, mire de cosas. Bueno, cerramos rezando. Yo voy a estar sentado por el foco. Pero, ¿salgo entero? Sí. Así rezamos, ¿eh? En primer lugar, al Padre, de quien viene todo bien, y que, como dijeron, es Padre porque tiene al unigénito, no es Padre por nosotros. ¿No? Es Padre porque tiene criaturas, no, es Padre porque tiene al unigénito. Porque tiene al unigénito, con Él ha querido todavía participar su paternidad. Con las palabras del Salvador nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Invocamos a la Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos en las vísperas de Santa Rosa de Lima, la primera flor de santidad en América, así que Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. El nombre del Señor sea bendito, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. No repito la lista, de vuelta, muchas gracias a todos y realmente nos pasaba muy bien, ¿eh?